Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Patricia Díaz y es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes estudiando la palabra del Señor y juntas aprender cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. El tema de hoy se llama obediencia o sacrificio. Vamos a estar estudiando la historia del rey Saúl acerca de cuando él desobedeció y cuáles fueron las consecuencias. Así que vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por la libertad y el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias por habernos dejado, Señor, las instrucciones de vida para cada una de nosotras. Yo te ruego, Señor, que quites todo estorbo que no permita recibir tu palabra. Quita todo estorbo, Señor, y ayúdanos. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón para recibir la palabra que tienes para cada una de nosotras, individualmente y grupalmente, Señor. Pongo todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, ¿por qué no vamos a la Biblia? Abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 en adelante. En el versículo 1 dice Samuel a Saúl: Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Mata a hombres, mujeres y niños, y a sus toros, a sus ovejas, camellos y burros. No le perdones la vida a nadie. Estas fueron las instrucciones que Dios le dio por medio de Samuel al rey Saúl. Ahora, en Primera de Samuel 15, nos vamos a ir hasta el versículo 7 en adelante. Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué hizo Saúl con estas instrucciones? Luego Saúl atacó todo el territorio de Amalec, desde Havilá hasta Sur, que está al este de Egipto. Mató a toda la gente de Amalec, a todos los animales débiles y de poco valor. Solo dejó vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalecitas. Entonces Dios le dijo a Samuel: Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. ¿Se imaginan Samuel? Si Dios estaba triste con el comportamiento de Saúl, imagínense también al profeta Samuel, quien fue el que lo ungió, el que vio cómo Dios lo escogió, los planes que él tenía para él, cómo Samuel lo aconsejaba, cómo le dijo desde el principio cuando lo ungió que prestara atención a la palabra de Dios, a sus palabras y fuera obediente. Ahora, más adelante, en el versículo 15, Samuel le preguntó a Saúl si en verdad él había cumplido con lo que Dios le dijo. Y entonces Saúl, el rey Saúl, le dijo que sí. Y entonces dijo Samuel: entonces, ¿de quién son esas ovejas y esos toros? Porque se escuchaban hasta allá. Y Saúl le respondió en versículo 15: son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas. Los trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios. Todo lo demás lo destruimos. Aquí el rey Saúl se estaba excusando, estaba echándole la culpa a los soldados. Ellos fueron los que lo trajeron, pero se estaba excusando, estaba poniendo excusas. Pero hicimos todo lo demás, matamos a todos los demás. Solo perdonamos al rey Agag y a estos los mejores animales para ofrecérselos en sacrificio a nuestro Dios. Entonces, más adelante, le dice, Samuel se enoja y le dijo a Saúl: silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. Y pregunta a Saúl: ¿qué fue lo que te dijo? Y Samuel le contestó: aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué entonces desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió: yo estoy seguro de haber obedecido a Dios, dijo.
Lo que me ordenó hacer lo hice. Acabé con todos los amalecitas y al único que dejé con vida fue al rey Agag. Los soldados, por su parte, trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. Aún en este punto, Samuel estaba reclamando, no obedeciste, Dios me lo dijo anoche, y aún siendo confrontado, el rey Saúl no estaba arrepentido, él estaba seguro que estaba haciendo lo correcto. En el versículo 22 dice Samuel, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Me imagino que el profeta Samuel ya estaba molesto, enojado, triste, muchas cosas estaban pasando por su mente y le dice, no le agrada más que lo obedezcan, no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Y el 23, el último versículo dice, que vamos a leer ahorita, dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. En otras versiones dice, así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Dios no estaba rechazando a Saúl como hijo, como ser humano, como su creación. Él lo estaba rechazando como rey. Se había arrepentido de haberle dado el trono. El fin del rey Saúl por tomar decisiones que él creyó que eran buenas fue muy triste. No obedeció a Dios. Su historia es triste, comenzó también algo que ni él se imaginaba antes de ser rey. Él ni tenía en su mente, en sus planes, en sus sueños, ser rey de Israel. El primer rey, nunca había habido otro rey en Israel. Entonces Dios lo hizo realidad en su vida y Saúl lo desaprovechó. Lo desaprovechó a lo mejor por orgullo, por creer que él sabía mejor y no seguir las instrucciones exactas como Dios le decía, a pesar de tener al profeta Samuel como consejero, el que hablaba la palabra de Dios. Dios hablaba a través de Samuel a Saúl. Aún así, un rey escogido por Dios, ungido por el profeta Samuel como el primer rey en la historia de Israel, fracasó, desobedeció. La palabra de Dios dice que cuando Samuel lo unge, por primera vez el Espíritu poderoso de Dios vino a Samuel. Dios estaba con Saúl, pero Saúl se rebeló contra Dios, dice la palabra de Dios. Desobedeció sus claras instrucciones porque él no estaba completamente entregado a la voluntad de Dios con todo su corazón. Así que el Espíritu de Dios tuvo que abandonarlo, tuvo que abandonar a Saúl y se fue de él. Recordemos que Dios mira el corazón y Dios sabía que Saúl estaba muy lejos de su voluntad. Más bien, él se dejaba influenciar y amedrentar por lo que el pueblo decía o pensaran de él sus soldados. Saúl sentía que la palabra de Dios era buena, pero no tan sagrada que debía seguirse al pie de la letra. Su rechazo de la palabra de Dios en esta ocasión era aún más grave porque ya se le había confrontado una desobediencia anteriormente. Si nos vamos al capítulo 13, versículos 12 y 13, ahí habla cuando él ofreció holocaustos. Sin esperar al profeta Samuel, él se adelantó y ofreció un holocausto que no le correspondía a él hacerlo. Y todo fue porque sus soldados estaban desesperando. El obedecer a medias no es obediencia. Saúl obedeció a medias. Fue a la batalla y mató a casi todos. Fue a la batalla y destruyó casi todo. Obedecer la palabra de Dios de todo corazón es mejor que cualquier forma externa de adoración, de servicio a Dios o de sacrificio personal. El pecado de Saúl fue poner su propia concepción de lo que era correcto por encima de la instrucción de la palabra de Dios. Ese fue su error. La adoración, la oración, la alabanza, los dones espirituales y el servicio a Dios no son nada a los ojos de Dios si no van acompañados de la explícita obediencia de la palabra de Dios y sus mandatos. ¿Cuántas veces nosotras hemos tomado decisiones basadas en nuestras emociones
o decisiones basadas en lo que alguien más dijo, en lo que vemos en alguien más, aunque son siervos de Dios o son personas creyentes, pensando de que él lo hizo, ella lo hizo, o lo dijo, o me aconsejó, pues es correcto. Pero si va en contra de la palabra de Dios, es desobediencia. Estamos cometiendo un error. En la Biblia hay muchos ejemplos de muchos hombres valientes, guerreros, llamados por Dios, que consultaron a Dios antes de tomar decisiones muy importantes, incluso antes de ir a la guerra. Había hombres valientes que decían, Señor, voy a la guerra, me los vas a entregar en mi mano, voy a vencer. Y Dios les decía, sí, ya los he entregado a tu mano, ve. Pero ellos no iban hasta que Dios les confirmaba. Ejemplos como por ejemplo Moisés, Josué, David, Daniel, Pablo. ¿Y qué decimos de Jesús? Jesús, aun siendo Dios, se sometió en obediencia. Él vivía en obediencia absoluta a Dios, hasta la muerte en la cruz, no importando sus propios deseos o lo que él viera o lo que estaba viviendo alrededor. Jesús siempre anhelaba hacer la voluntad de Dios. Él vivía para cumplir la voluntad de Dios. Él oraba, pasaba tiempo con Dios a solas para asegurarse cuál era su voluntad y cumplirla. Con mayor razón nosotras, ¿verdad? Nosotras necesitamos tomar ese tiempo y venir a los pies de Dios todos los días para conocerle más y conocer cuál es su voluntad en nuestras vidas. Amén. Ningún sacrificio que hagamos por Dios nos va a llevar a nosotros a ser más perfectas ni a salvarnos. Porque los sacrificios no nos hacen más santos, ni más justos, ni más misericordiosos. Muchas veces las personas cristianas o creyentes hacemos cosas que creemos ganarnos el favor de Dios o que Dios nos va a bendecir por lo que hicimos. O piensan que por sus buenas obras tienen asegurado su boleto al cielo. Pero Dios no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia a sus mandatos, obediencia a su voluntad en nuestras vidas. En Miqueas 6:6 dice la palabra del Señor: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos o con becerros de un año? Dios no necesita nada de nosotras, solamente nos pide que seamos obedientes. Así como el pueblo judío en aquel tiempo cada año hacía sacrificios por los pecados, recordando así cada año lo malo que habían hecho. La iglesia de Cristo actual es igual, pero quiere hacer cosas para que sus pecados sean perdonados, con la diferencia de que Jesús ya se dio a sí mismo como el sacrificio perfecto, el último sacrificio. Ya no necesitamos hacer más sacrificios para el perdón de nuestros pecados. En Salmo 51, del 16 al 17, dice el Señor, dice la palabra del Señor: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra del Señor. Hay veces que nosotros nos sacrificamos y nos atormentamos en querer hacer cosas para Dios. Y cuando no lo logramos, nos frustramos y nos desanimamos, porque estamos haciendo cosas que creemos físicamente y humanamente es imposible, porque lo hacemos hasta donde podemos, pero creemos que es la voluntad de Dios. Nos echamos cargas pesadas que solamente podemos sobrellevar por un poco tiempo y descubrir al final que ha sido en vano. Él quiere de nosotras que nos humillemos ante Él, que dobleguemos nuestro orgullo de que lo sabemos todo y vengamos a sus pies humilladas y diciendo: Señor, yo no sé nada. Tú eres el que sabes mejor que yo. Tus planes son mejores para mí. Él quiere obediencia, santidad, justicia. Es el sacrificio que Dios quiere de nosotras. Obedezcamos a Dios, porque aunque hiciéramos todo el sacrificio del mundo para Él, no son aceptados cuando le desobedecemos. No importa si regalamos todo a los pobres, no importa si oramos 24 horas al día, si ayunamos 40 días, 40 noches, no importa todo lo que hagamos de sacrificios o de ofrendas a Dios, si nosotras no estamos obedeciendo lo que Dios está diciendo en su palabra que hagamos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestas a obedecer a Dios?
Obedecer muchas veces significa hacer lo que no deseamos o no queremos hacer. ¿Qué hay de perdonar? ¿Qué hay de pedir perdón? ¿Qué tal si Dios nos pide reconocer cosas que nos avergüenza reconocer? Soportar, amar, servir, pedir perdón. La verdadera obediencia está en hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. No retrasemos más nuestro crecimiento espiritual ni detengamos nuestra relación con Él, con Dios, por falta de obediencia. Seamos obedientes a la voluntad de Dios y para ello requiere conocerle más, leer más la Biblia, conocer más a Dios, escuchar su voz, pasar tiempo a solas con Él. ¿Qué hay en su corazón? Orar, humillarnos ante Dios, el creador de todas las cosas, el que nos dio una oportunidad de vivir. Somos perdonadas, somos amadas por Él. Él está con los brazos abiertos esperando nuestro arrepentimiento y buscando su rostro y buscando sus fuerzas y su sabiduría para que nos ayude a ser obedientes, escuchar su voz. Amén. Él nos da un nuevo comienzo cada día. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana para usted y para mí. Así que oremos esta noche y preguntémosle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O qué he estado posponiendo? ¿O qué no he obedecido? ¿Acaso he hecho oídos sordos a lo que me has dicho, Señor, que haga o que cambie? ¿Por qué no oramos juntas? Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra fresca, Señor. Que aunque son versículos que ya hemos leído en otras ocasiones, esta noche tú estás haciendo algo nuevo en nosotras. Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo redarguya en nosotras, para que nos dé un nuevo comienzo. Señor, para que podamos ser sensibles a tu voz, para que podamos discernir qué es eso que necesitamos obedecer, Señor. Ayúdanos a afinar nuestro oído, Señor, para escuchar tu voz y no la del enemigo o la de personas, Señor, que nos quieren desviar de tu verdad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y aquí estamos, Señor, arrepentidas. Perdóname por no ser obediente, Señor, y ayúdame a hacerlo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Dios me las bendiga. Saludos a su familia.